Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una pareja que incendió la televisión turca, una pareja que desató pasiones y cuyo amor, digámoslo así, arrasó con todo. ¿Ya saben de quiénes hablo? Exacto. Vamos a sumergirnos en la química explosiva de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, y a revivir esa llama que prendieron en Medcezir. Antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de emociones, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido sobre series turcas, chismes de celebridades y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, pongámonos cómodos porque este viaje va a ser intenso. Cuando hablamos de parejas icónicas de la televisión turca, es imposible no mencionar a Yaman Koper y Mira Beylice, los personajes que Atay y Serine interpretaron en Medcezir. Esta serie, que es una adaptación de la exitosa DOC, nos transportó a un mundo de lujos, drama adolescente y, por supuesto, un romance apasionado que dejó a todos boquiabiertos. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta pareja fuera tan especial? No se trata solo de la historia en sí, que ya era bastante adictiva, sino de la increíble química entre Atay y Serine. Desde el primer momento en que sus personajes se cruzaron, la pantalla se iluminó. Había una tensión palpable, una conexión que trascendía el guión y que nos hacía creer que realmente estaban enamorados. Yaman, interpretado por Atay, era el chico problemático, el joven de clase baja que luchaba por encontrar su lugar en un mundo que le era ajeno. Mira, en cambio, era la chica rica, popular y aparentemente perfecta, pero con sus propios demonios internos. Esta diferencia de mundos, esta lucha de clases, sumada a la atracción inevitable que sentían el uno por el otro, creó una dinámica fascinante que nos mantuvo enganchados durante toda la serie. Recordemos la primera vez que se vieron. Yaman llega a Alnkoy después de tener problemas con su familia, y se encuentra con este mundo de opulencia donde Mira es la reina. La atracción es instantánea, pero también está llena de obstáculos. Ella tiene novio, él tiene un pasado complicado, y sus familias no ven con buenos ojos esa relación. Pero eso no los detiene. La forma en que Atay y Serine interpretaron esos momentos de tensión, esas miradas robadas, esos encuentros casuales que terminaban en conversaciones profundas, era simplemente magistral. Lograban transmitir una vulnerabilidad y una sinceridad que conectaban directamente con el público. Nos hacían sentir partícipes de sus emociones, como si estuviéramos espiando sus corazones. Cada gesto, cada palabra, cada silencio estaba cargado de significado. Pero no todo fue un camino de rosas, por supuesto. Su relación estuvo llena de altibajos, de malentendidos, de terceros en discordia y de situaciones extremas que pusieron a prueba su amor. Y es precisamente en esos momentos de crisis donde la actuación de Atay y Serine brilló aún más. Eran capaces de transmitir la angustia, la desesperación y la alegría con una intensidad que te hacía sentir como si estuvieras viviendo la historia en carne propia. No se limitaban a recitar líneas, sino que se metían en la piel de sus personajes, sintiendo cada emoción como si fuera suya. Recordemos el contexto en el que se desarrolla la historia. Alnkoy no es solo un escenario, sino casi un personaje más. Representa el lujo, la superficialidad y las expectativas sociales que pesan sobre Mira. Yaman, al ser un forastero o un intruso en ese mundo, desafía constantemente esas normas. Su presencia sacude la vida de Mira, obligándola a cuestionar sus prioridades y a enfrentarse a sus propios demonios. La serie explora temas como la desigualdad social, la ambición, la lealtad y el poder del amor para superar las barreras. Recuerdo particularmente una escena en la que Yaman le confiesa a Mira su pasado, sus miedos y sus inseguridades. La forma en que Atay interpretó esa vulnerabilidad era impresionante. No se trataba solo de lágrimas y palabras, sino de una exposición total de su alma. Se veía a un Yaman roto, asustado, pero también esperanzado de encontrar aceptación y amor en Mira. Y la respuesta de Serine, la forma en que Mira lo miraba con compasión y amor incondicional, te llegaba al corazón. Era una mirada que decía: te veo, te entiendo y te acepto tal como eres. En ese momento, te dabas cuenta de que su amor era mucho más que una simple atracción física. Era una conexión profunda, un entendimiento mutuo que trascendía las barreras sociales y emocionales.
Era la prueba de que el amor verdadero puede florecer incluso en los entornos más hostiles. Otro momento icónico fue cuando Mira le canta a Yaman en un bar. La letra de la canción, la melodía, la atmósfera, todo se combinó para crear una escena mágica que definía a la perfección su relación. Era un momento de intimidad, de conexión pura, donde las palabras no eran necesarias. La mirada de Yaman mientras escuchaba a Mira era de pura adoración. Se podía ver en sus ojos el amor inmenso que sentía por ella. En ese momento, no importaba nada más que ellos dos. El mundo exterior se desvanecía y solo existía la música, la voz de Mira y el amor que los unía. Esa escena se convirtió en un símbolo de su relación, un recordatorio de la fuerza de su conexión. Pero más allá de las escenas románticas, Aatai y Sereni también demostraron una gran versatilidad actoral al interpretar los momentos de drama y conflicto. Las peleas entre Yaman y Mira eran intensas, desgarradoras, pero siempre auténticas. Podía sentir la frustración, la rabia y el dolor que sentían el uno por el otro. No eran discusiones superficiales, sino confrontaciones profundas que sacaban a relucir sus miedos y vulnerabilidades. Y a pesar de todo, siempre encontraban la manera de reconciliarse, de superar sus diferencias y de seguir adelante juntos. Sus reconciliaciones eran aún más dulces porque eran el resultado de un proceso de crecimiento y entendimiento mutuo. Aprendían de sus errores y se esforzaban por construir una relación más fuerte y resiliente. Las escenas de conflicto también eran importantes para mostrar la evolución de sus personajes. Mira, por ejemplo, aprendió a defender sus convicciones y a luchar por lo que creía, mientras que Yaman aprendió a controlar su temperamento y a confiar en los demás. Su relación no era perfecta, pero era real. Mostraba los desafíos y las recompensas de amar a alguien a pesar de las dificultades. Ahora bien, mucho se habló en su momento sobre la relación de Aatai y Sereni fuera de la pantalla. Los rumores de un posible romance en la vida real eran constantes. La prensa del corazón turca no dejaba de especular sobre si su química era solo actuación, o si había algo más. Y aunque nunca confirmaron ni negaron nada, la verdad es que su cercanía y la complicidad que mostraban en las entrevistas y eventos públicos alimentaban aún más los rumores. Sus miradas cómplices, sus risas compartidas y la forma en que se apoyaban mutuamente en el set eran interpretadas como señales de un romance secreto. Los fans se dividían entre los que creían fervientemente en su amor y los que preferían mantener la ficción separada de la realidad. Pero independientemente de sus opiniones, todos coincidían en que su química era innegable. Era difícil creer que dos personas pudieran transmitir tanta emoción y conexión sin sentir algo real el uno por el otro. La especulación sobre su relación fuera de la pantalla añadió un elemento extra de intriga a la serie, atrayendo aún a más espectadores. De hecho, para muchos fans, la magia de Yaman y Mira residía precisamente en esa ambigüedad, en esa posibilidad de que su amor trascendiera la pantalla. No importaba si eran pareja o no en la vida real, lo importante era que nos habían regalado una historia de amor inolvidable, una historia que nos había hecho reír, llorar y soñar. Su química era tan fuerte que parecía que sus personajes cobraban vida propia, independientemente de lo que ocurriera fuera del set. Nos permitieron creer en la posibilidad del amor verdadero, un amor que supera las barreras sociales y emocionales. Medcezir terminó hace varios años, pero el legado de Yaman y Mira sigue vivo en el corazón de los fans. Su relación es un ejemplo de cómo dos personas de mundos diferentes pueden encontrar el amor y construir una relación sólida a pesar de los obstáculos. Su historia nos enseña que el amor no es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Nos muestra que la comunicación, el respeto y la confianza son fundamentales para construir una relación duradera. Y gran parte de ese éxito se debe a la increíble química entre Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya, dos actores talentosos que lograron darle vida a una pareja que ya es un ícono de la televisión turca. Y es que, seamos honestos, ¿quién no suspiró con sus escenas románticas? ¿Quién no se emocionó con sus momentos de drama? ¿Quién no sintió que estaba viviendo la historia en carne propia? Yaman y Mira lograron conectar con el público a un nivel emocional muy profundo, y eso es algo que no se olvida fácilmente. Su historia nos inspiró a creer en el amor, a luchar por nuestros sueños y a superar los obstáculos que se interponen en nuestro camino. Su relación se convirtió en un modelo a seguir para muchos, un ejemplo de cómo construir una relación basada en el respeto, la confianza y el amor incondicional. En resumen, Medcezir fue mucho más que una simple telenovela.
Fue un fenómeno cultural que marcó a toda una generación. La serie no solo entretuvo, sino que también generó debates sobre temas sociales relevantes como la desigualdad, la discriminación y la importancia de la familia. Y Atayu Ulusoy y Serine Isarkaya fueron los grandes artífices de ese éxito. Su talento, su química y su profesionalismo hicieron que Yaman y Mira se convirtieran en una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Y aunque el tiempo pase, su amor seguirá brillando en la pantalla y en nuestros corazones. Su historia seguirá inspirando a nuevas generaciones de espectadores a creer en la magia del amor. Medcezir también influyó en la moda y en la música turca. El estilo de Mira se convirtió en un referente para muchas jóvenes, y las canciones que sonaban en la serie se convirtieron en éxitos de ventas. La serie generó un impacto cultural significativo, trascendiendo el ámbito del entretenimiento. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Yaman y Mira. Fue un placer revivir esos momentos mágicos y recordar por qué esta pareja nos robó el corazón. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál fue su escena favorita de Medcezir? ¿Qué es lo que más les gustaba de la relación entre Yaman y Mira? ¿Creen que Atay y Serine hacían buena pareja fuera de la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.